Como habíamos explicado, el modelo de los actores de política pública es un modelo muy poderoso para explicar cómo surgen las políticas públicas y cómo se formulan las políticas públicas. Así que hablábamos que había actores gubernamentales y actores extragubernamentales, importantes todos en el modelo de la gobernanza democrática, ¿verdad? Así que vimos cómo el poder ejecutivo o las agencias o jefes de agencia del poder ejecutivo pueden formular un problema y generar una política pública. Así que, por ejemplo, a veces hemos tenido políticas públicas que surgen del gobernador, ¿verdad? El gobernador tiene esta idea, y esta idea pues la promueve como parte también de su plataforma política en ocasiones. Así que la línea presidencial o la línea de la gobernación pues promueve lo que son las políticas públicas en ese modelo de los actores. A veces esas iniciativas pueden surgir de los jefes de agencia, porque uno esperaría que los jefes de agencia sean líderes en distintas áreas profesionales, en el área de la salud, en el área de las relaciones del trabajo, en el área de la educación. Así que en las distintas áreas, pues uno esperaría que los jefes de agencia sean actores importantes en la promoción de la formulación de políticas públicas. Así que surgen estos proyectos de ley a veces por la línea ejecutiva, sea del gobernador, del presidente, por los asesores o por los jefes de agencia, y de allí van entonces al poder legislativo y se debaten, se discuten y algunas veces son aprobadas. Pero es muy fuerte este empujón que puede dar el poder ejecutivo a esas políticas públicas, y hay proyectos bandera, ¿verdad? Proyectos símbolo de los candidatos a gobernador, los gobernadores, los presidentes, los jefes de agencia que llegan a sus puestos con estas ideas y las cuales promueven a través del proceso político y el proceso legislativo de Puerto Rico. Algunas políticas públicas pues pueden surgir cuando se llevan unos casos de gran interés social y donde ha habido en otras ocasiones un inmovilismo de parte del legislativo o del ejecutivo, pues el poder judicial a veces, y sobre todo estamos hablando de los tribunales supremos, pues pueden interpretar la ley a tono con las situaciones que se le presentan y cambiar políticas públicas o generar incluso políticas públicas. Tenemos otros actores extragubernamentales, ¿verdad? Como son los grupos de interés, los grupos de presión, como son los partidos políticos. Y entonces, pues ahí más o menos habíamos dejado el tema, ¿verdad? De este ciclo de políticas públicas y cómo los actores de políticas públicas influyen en esos procesos de políticas públicas. Hay unos mecanismos también que nos habla el profesor Wallace Sayre, se le llaman los subsistemas del modelo, ¿verdad?, de actores de política pública. Y nos habla, por ejemplo, de los triángulos de hierro. Los triángulos de hierro son alianzas entre distintos grupos de actores de políticas públicas que facilitan la aprobación o el logro de los objetivos de política pública de amplios sectores de la sociedad. Así, por ejemplo, pues tenemos que el profesor Sayre nos hablaba de un triángulo de hierro histórico, vamos a decir, o tradicional, que es cuando se vinculan el jefe de una agencia con el presidente de los cuerpos legislativos, sea Cámara o Senado, el presidente de la comisión, perdón, o del comité que preside esa área de política pública, junto con algún líder o algún grupo de líderes de grupos de interés de esa área de política pública. Así que si tenemos, por ejemplo, el jefe del Departamento de Educación que ha logrado venderle, por llamarlo de alguna forma, su proyecto a el jefe de la Comisión de Educación del Senado, de la Cámara, y eso se une a los intereses de los grupos magisteriales o de los sindicatos en el área de la educación, pues eso produce un fast track, produce una movilización rápida del aparato de política pública, porque se da ese poderoso triángulo de hierro que es tradicional entre el jefe de agencia, el líder del grupo de interés o de presión que rige esa área de política pública y él o los líderes de las comisiones
o comités de educación de los cuerpos legislativos. Así que eso es uno de los posibles configuraciones de actores, y mientras más actores se sumen a favor de un proceso de política pública, pues más posibilidades hay de aprobarlo. Así que el profesor Sear habla de los triángulos de hierro. Realmente las figuras geométricas son incontables, ¿no? Así que mientras más aristas, más puntos tengan esas alianzas, pues más posibilidades hay de lograr la aprobación de esas políticas públicas o de esos planes de política pública. El profesor Wallace Sear también nos habla del ABC de la política, qué herramientas se pueden utilizar para poder lograr la formulación adecuada de una política pública. Así que tomado del inglés, la A significa Alliance Building, la formulación de alianzas. Volvemos a mencionar el tema de que para lograr la aprobación de una política pública de forma efectiva y rápida, pues es un juego de sumar, hay que poner la calculadora en sumatoria. Así que se logran alianzas entre grupos de interés, alianzas entre las delegaciones de un partido y otro en el poder legislativo, alianzas entre agencias de gobierno. Así que la formulación de alianzas es la A en este juego o subsistema de políticas públicas, el ABC de la política pública. La B significa el bargaining, la negociación. Para ser bueno en el mundo de la política pública hay que saber negociar, y eso pues lleva unas habilidades humanas, unas habilidades de oratoria, de convencimiento, de credibilidad. Así que la moneda de cambio a veces en los procesos de política pública es la credibilidad que un actor le tenga a otro, y sobre todo cuando hablamos de una multiplicidad de actores, pues es muy importante el tener esa credibilidad de los actores. ¿Cómo se logra esa credibilidad? Pues llegamos a veces a la C, al compromising, al logro de compromiso. Así que en política pública es una negociación. A veces el líder de un partido político tiene que lograr los votos de otra comisión o grupo legislativo de otro partido político, y un poco el juego es: yo te apoyo en este juego porque me tiene convencido este proyecto de que es bueno para el pueblo, es bueno para la ciudadanía, pero eso conlleva el que yo me comprometo a apoyar iniciativas del otro partido, del otro grupo de interés en el futuro. Así que la moneda de cambio, otra moneda de cambio es el compromiso, y los compromisos en política se cumplen. Hay unos dichos también que dicen los compromisos se cumplen, y en Washington se dice también, y en política, que el enemigo de ayer es el aliado de mañana. Así que en política pública pues no debe haber enemistades por mucho tiempo. Vamos a hacer un resumen del modelo de los actores de política pública que hemos mencionado hasta ahora. Primero, el actor principal de ese proceso de política pública puede variar o puede cambiar de acuerdo al issue, o de acuerdo al asunto, de acuerdo al problema social que se está tratando de intervenir. Así que en ocasiones, pues el gobernador o el presidente será el centro del proceso de política pública, será la ficha más importante, será el jugador más importante en este proceso de políticas públicas, pero en otras ocasiones puede ser el presidente del Senado, en otra ocasión la batuta de por dónde van las cosas la puede llevar algún medio de comunicación, la puede llevar un sindicato. Así que ¿cuál va a ser el actor principal, el que más va a sonar, el que va a mover este proceso de política pública? Pues va a variar de asunto en asunto, de situación en situación. Es importante notar también que este modelo que le acabo de explicar tiende a explicar muy bien las políticas de carácter nacional, de carácter interno. No es un modelo que esté necesariamente preparado para explicar procesos de carácter internacional, procesos que conlleven el juego de muchos actores locales e internacionales.
Es un proceso abierto, es un proceso de gobernanza democrática, es un proceso de influencia, es un proceso de negociación, es un proceso de compromiso, donde se fusionan actores gubernamentales, actores extragubernamentales, todos. Entonces, en este proceso de gobernanza democrática hay que oírlo, es un proceso de mucho escuchar, un proceso de justipreciar lo que todas las partes tienen que decir. Y a veces, como veremos un poco más adelante, es un proceso más político que racional. Este proceso de formulación de políticas públicas a base de los actores, pues es un proceso político, es un proceso de convencer, un proceso de sumar fuerzas, un proceso de incidir en los actores importantes, en los policy makers. Pero a veces en ese proceso se pierde la racionalidad, a veces se sacrifica la ciencia, a veces en los procesos de política pública uno puede presentar un gran estudio con algunas conclusiones científicas sumamente poderosas y pueden ser descartados por los formuladores de política pública. Eso tiene un gran efecto a largo plazo, ¿verdad? En muchas ocasiones, pero a veces, de nuevo, el proceso tiende a ser más irracional que racional y no es necesariamente, como veremos más adelante, un proceso necesariamente científico. Así que es un proceso, de nuevo, nuestra democracia permite la participación de muchos actores en el proceso de política pública. Los actores se tienen que hacer sentir, los actores tienen que lograr alianzas, lograr una exposición ante los medios de comunicación, pero es un juego limpio porque le da acceso a todo el mundo. No todo el mundo llega con el mismo acceso, pero cualquier grupo o cualquier individuo puede lograr acceso al proceso de política pública, pero hay que estar dispuesto a jugarlo. Hablábamos de los modelos, le acabo de explicar el modelo de los actores en los procesos de política pública. Vamos a explicarles entonces otro modelo que se llama el modelo de sistemas abiertos. En distintas disciplinas ha existido una variante de este modelo. Es un modelo que se toma originalmente de las ciencias naturales y es adaptado por los científicos sociales. Así que tiene unos elementos principales como son los insumos. De los insumos se pasa a unos procesos y de esos procesos se pasa a unos productos. Otras variables importantes del modelo son las variables ambientales, que las destacaremos en un corto tiempo, y se da entonces la retroalimentación. Este modelo en las ciencias sociales, sobre todo en las ciencias políticas, se le llama el modelo de Easton, porque uno de sus originadores es el politólogo norteamericano David Easton, quien toma este modelo de las ciencias naturales y logra adaptarlo a las ciencias sociales. Y nos sirve para explicar cómo funcionan los procesos de política pública. Así que lo primero que tenemos son los insumos. Los insumos en ciencia de las políticas son aquella energía, aquella información que viene del ambiente, que viene de la ciudadanía y que es necesario para echar a correr la maquinaria del Estado, de la política pública. Esos insumos generalmente toman dos formas: la forma de las demandas o peticiones y la forma de los apoyos. ¿Qué son demandas? Demandas son peticiones ciudadanas, son necesidades ciudadanas. ¿Qué quiere la ciudadanía? La ciudadanía quiere mejor agua potable, la ciudadanía quiere que no haya contaminación, la ciudadanía quiere una buena oferta de bienes y servicios provistos por el gobierno, la ciudadanía quiere unos servicios del gobierno ofrecidos de forma de calidad, de forma oportuna, de forma adecuada. La ciudadanía quiere productos como son, por ejemplo, la educación de calidad, la salud de calidad, como son unas carreteras de calidad, una energía eléctrica limpia, barata, confiable, eficiente. Así que la ciudadanía quiere esa serie de cosas y lo hace saber
a través del voto, lo hace saber a través de su opinión, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Así que los formuladores de política pública y las personas involucradas en la toma de decisiones públicas, pues deben tener algún oído puesto para oír esas demandas del pueblo. Es interesante porque esas demandas hay que aquilatarlas porque pudieran no tener fin. La verdad que los ciudadanos, sobre todo en una cultura como la nuestra, pues están muy abocados, muy inclinados a hacer peticiones de todo tipo. Y el gobierno tiene recursos limitados y tiene tiempo limitado para cumplir esas necesidades. De allí que a través del modelo de los actores, pues les haya explicado que mientras más fuerzas se hayan sumado, mientras más personas hayan solicitado la solución de un problema social, pues de allí que el gobierno le preste mayor atención a aquellos grupos que suenan más y que se dejan oír más porque tienen una pluralidad de intereses en ellos. Pero los ciudadanos también proveen apoyos a los formuladores de política pública con respecto a unos planes, a unas políticas que el gobierno debe poner en acción. Así que, por ejemplo, a veces los ciudadanos estarían dispuestos a pagar más contribuciones si se le ofrecieran unos servicios de mayor calidad, o estarían dispuestos a pagar unos costos por unos servicios públicos si fueran eficientes, si fueran confiables, si fueran de mayor calidad. Así que el pago por bienes y servicios, el pago de contribuciones, en ocasiones el hacer el servicio militar, el votar en las elecciones, el apoyar a un candidato, pues son formas que los ciudadanos tienen de apoyar entonces simbólicamente a través de la opinión pública, dar a conocer su apoyo a las acciones gubernamentales, pues una forma que tiene la ciudadanía de lograr eso. Esos insumos en muchas ocasiones son acogidos por el aparato gubernamental, por el aparato estatal. Así que eso le llamamos los procesos. Los procesos es cuando el Estado toma esas peticiones de los ciudadanos, toma esos apoyos de los ciudadanos, esas demandas de los ciudadanos y los procesa a través de la intervención estatal en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el aparato administrativo del Estado. Así que a base de esas acciones, pues el gobierno puede llevar a cabo el cumplimiento de esas necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces, de allí se pueden producir unos resultados gubernamentales. Y hemos señalado, pues, cuáles son los productos de la acción gubernamental. Pues son servicios ofrecidos a la ciudadanía. Ciudadanos que están siendo educados por nuestro sistema de educación pública. Ciudadanos que acuden a las universidades del Estado. Ciudadanos que transitan por nuestras vías públicas, ciudadanos que consumen nuestra energía eléctrica, ciudadanos que utilizan nuestros puertos, nuestros aeropuertos. Así que los productos de la gestión gubernamental son bienes, son servicios, pero también a veces son símbolos, ¿no? La seguridad a veces es el tener un sentido de seguridad, de que yo me siento seguro, es una percepción. Así que el Estado a veces nos puede infundir ese sentido de seguridad. Y así que hay unos productos, ¿verdad?, materiales, y hay unos productos también simbólicos, de que yo me siento atendido, de que yo me siento que se me está tomando en consideración, de que yo me siento seguro o me siento inseguro. Así que por eso hemos dicho que los productos de la acción gubernamental son productos funcionales, como pueden ser productos disfuncionales también. Funcionales cuando su resultado es óptimo, tiene calidad, es eficaz, es eficiente, pues la acción del gobierno puede ser eficaz, eficiente, de calidad, pero en ocasiones los productos pueden ser también de carácter disfuncional. Servicios que son
no son adecuados, servicios que se ofrecen con lentitud, servicios que no resuelven realmente los problemas de la ciudadanía, pues es lo que le llamamos productos disfuncionales. Eso en términos de servicios. En términos de bienes, pues ¿qué le digo? Una carretera que la arreglan hoy y al cabo de un par de meses pues está dañada. Un puente que después de las primeras lluvias torrenciales pues deja de funcionar, se cae, hay que cerrarlo. Pues los productos de la acción gubernamental pueden ser productos que nos produzcan mucha satisfacción o productos que nos generen una gran insatisfacción. Así que funcionales pues son bienes adecuados, servicios adecuados, satisfacción de la ciudadanía, y productos inadecuados pues son servicios inadecuados, bienes inadecuados y insatisfacción entonces de la ciudadanía. Entonces hay un proceso en este sistema, funciona quizás como una célula, si se fijan, ¿no? La célula necesita importar una energía de su medio ambiente, ¿verdad? En este caso los apoyos y las demandas de la ciudadanía. La célula o los organismos procesan esa energía y eso resulta, pues, ¿qué le digo yo? En una energía, en una capacidad de hacer trabajo, y esos son entonces los productos. Pero se dan procesos también de retroalimentación. Los ciudadanos obtienen unos servicios, ponga que esos servicios sean adecuados, asumamos que esos servicios sean adecuados, pero al cabo de un tiempo la ciudadanía vuelve a necesitar esos servicios. Y si tenemos una población creciente, pues de allí que algunos ciudadanos obtuvieron esos bienes o servicios, pero se van a necesitar. También porque pues los servicios en algunas ocasiones son una cadena, ¿no? Entonces yo necesito este servicio hoy y al cabo de un mes puedo necesitarlo, o al cabo de un año, o al cabo de 4 años. Así que es un ciclo, la organización es un ciclo, el proceso de políticas públicas es un ciclo. Y entonces pasamos al insumo, al proceso, al producto, y la retroalimentación es el proceso a través del cual el producto se convierte en un insumo y se da un ciclo completo. También porque las organizaciones públicas están encadenadas unas con otras, así que el producto funcional del sistema educativo del país puede ser el producto, puede ser el insumo del sistema universitario público o de la administración pública cuando estos graduados van a trabajar como funcionarios. Pero en los productos deficientes, y perdónenme la expresión, de un sistema educativo estatal, pues pudieran ser, y perdónenme la explicación, el insumo de nuestro sistema correccional, porque las personas se dedicaron a actividades delictivas. Entonces vean el encadenamiento, ¿no? El producto de un sistema se convierte en el insumo del otro, y así hay un gran eslabonamiento, entre una organización pública y otra organización pública, y el proceso es casi inagotable, es un proceso interminable de insumo, producto. Tenemos por aquí las llamadas variables ambientales. Así que una organización pública no existe en el vacío. Una organización pública existe en una cultura, existe en un país, existe en una sociedad. Y eso pues le da una gran fortaleza a esa organización pública, pero también le puede imponer a veces unas grandes limitaciones. Así que, ¿qué es el ambiente de una organización pública o de un organismo público? Pues todas las demás organizaciones, toda la cultura, toda la sociedad que los rodea. Así que el ambiente tiene que ver el nivel educativo de la ciudadanía, tiene que ver el nivel de organización de la sociedad, el nivel de activismo social de la sociedad, el nivel de cultura, todo eso tiene que ver en el ambiente organizacional. Si hay empleo, desempleo, todas esas variables pueden afectar ese proceso. Así que toda organización, también el medio ambiente de una organización pública, pues son las organizaciones privadas, es la industria, es el comercio, es el marco legal que existe en el país, y toda esa serie de procesos pues se dan de esa forma.
cerrando un poco para este proceso del modelo de sistemas abiertos, el que le acabo de explicar, podemos decir que el proceso de políticas públicas es uno reactivo en el cual el Estado recoge peticiones de las organizaciones del ambiente y las convierte en leyes, agencias, programas, bienes y servicios. Fíjense la importancia de cómo esto se vincula, este es el modelo de sistemas abiertos, y cómo se vincula con lo primero que le expliqué, que era el proceso de política pública. Porque en el proceso de política pública estaba la etapa de formulación del problema. Así que esa formulación del problema en realidad es una demanda o una serie de demandas que se le hacen al sistema político, al sistema estatal. Y de ahí, ¿verdad?, que el proceso de políticas públicas reaccione a esas demandas de la ciudadanía, del ambiente, y las convierta entonces en decisiones gubernamentales, entiéndase políticas públicas, proyectos, programas, y las convierta entonces en bienes, servicios, etcétera. Es importante también notar que el éxito de los actores para lograr la intervención estatal dependerá del nivel de organización que logren para articular sus demandas, así como los apoyos que están dispuestos a proveer. Creemos que deben articularse ambas cosas a la vez. Nosotros queremos esto, pero estamos dispuestos a hacer estos cambios, estamos dispuestos a hacer lo otro. Y el ambiente es una variable sumamente poderosa en el análisis de las posibilidades de aprobación de una política. Aquí tenemos que mencionar, por ejemplo, que en Puerto Rico, pues una variable ambiental muy importante es la situación económica del país, es la existencia de una Junta de Supervisión Fiscal, y eso crea un marco para la formulación de políticas públicas, para el financiamiento de opciones de política pública, pues que restringen en cierta medida las opciones que tienen los formuladores de política pública de resolverle de forma con calidad, de forma oportuna a los ciudadanos. Así que no es lo mismo operar el gobierno desde por perspectiva de bonanza económica a una perspectiva como la que estamos viviendo de restricción económica. Así que este modelo de sistemas abiertos es un modelo sumamente poderoso para entender las políticas públicas en cualquier país y para entender también el funcionamiento de las organizaciones. Vamos a hablar un poco, ya hablamos, vamos a decir, de los modelos grupales, de los modelos de actores. Fíjense que estamos hablando de modelos donde las mayorías tienen una gran incidencia en los procesos de política pública. Pero hay otros modelos que nos hablan y uno tiene que explicar esto con mucha racionalidad, ¿verdad? Están modelos que plantean la influencia de las élites en los procesos de política pública. Las élites son grupos poderosos en la sociedad, grupos que tienen unas características generalmente, ¿verdad?, que tienen una capacidad o unas capacidades que o no tienen los demás actores en el proceso de política pública, o que estos grupos minoritarios las tienen en una mayor cantidad que el resto de la ciudadanía, y eso es lo que generalmente le llamamos las élites. Entonces, un observador del proceso de políticas públicas en Estados Unidos, Charles Lindblom, señala que a pesar de su extensa tradición democrática, en los Estados Unidos el proceso de políticas públicas no parece responder bien al control popular. Fíjense que tenemos una de las sociedades más democráticas del mundo, pero plantea este analista de políticas públicas, uno de los autores más leídos en el ámbito de la administración pública, y nos señala que a pesar de que Estados Unidos es reconocido mundialmente como un país sumamente democrático, sus procesos de política pública pues tienden a no ser muy democráticos. Así que postula que a pesar de dar la apariencia de ser un sistema abierto y participativo, la formulación de políticas públicas en los Estados Unidos está dominado por las élites o las oligarquías.
Hay varios libros que recogen este fenómeno. Reconocemos, ahí tienes en la portada el libro de The Power Elite de C. Wright Mills. Según este autor, la élite del poder en los Estados Unidos está constituida por personas en la cúpula de las organizaciones militares, económicas y políticas. Así que se habla, ¿verdad?, de la incidencia de estos pequeños grupos de familias, de estos grupos que por distintas razones han logrado amasar una gran cantidad de poder económico, político y social en los Estados Unidos de América. Hay otros autores como Robert Dahl y como William Domhoff. William Domhoff tiene un libro que ha sido editado en muchas ocasiones que se llama Who Rules America. Así que y actualmente en el 2019 tiró otro libro sobre las élites en los Estados Unidos que nos habla del poder de estos grupos minoritarios y de su influencia en los procesos políticos y de políticas públicas en los Estados Unidos. Así que hablamos de unos modelos sociales, grupales, donde todos a través de los procesos democráticos tenemos un acceso, pero esto es un contramodelo que te señala este tema. Esto ha sido reconocido, es como el elefante rosado en el cuarto, ¿no? Nadie quiere hablar del elefante rosa en el cuarto, pero algunas personas, figuras importantes, han mencionado en varias ocasiones, pues, esto. Así que Dwight Eisenhower, presidente y general, llamaba la atención sobre los peligros para la sociedad norteamericana de lo que él denomina el complejo industrial militar. Así que la incidencia de lo que él denomina grupos minoritarios que él denomina el complejo industrial militar y el poder tras bastidores que tiene en la formulación de políticas públicas en los Estados Unidos y en todo el gobierno de Estados Unidos, pues es algo que sirve de contrapeso a los otros grupos sociales y la incidencia que logran a través de los procesos de participación popular. Interesante que en Puerto Rico hay una obra no demasiado conocida, realmente fue un discurso en el Ateneo de Puerto Rico en algún momento y que fue transcrito. El ingeniero y exgobernador Roberto Sánchez Vilella escribe en este artículo, se llamaba Las tres élites en Puerto Rico. Y nos decía Sánchez Vilella que en Puerto Rico había tres élites, obviamente para el siglo pasado, más o menos mediados. Pues nos hablaba de la élite intelectual, nos hablaba de la élite política y nos hablaba de la élite industrial financiera. Así que nos parece que la élite intelectual parece haber perdido algún poder en nuestros procesos de política pública, pero la élite política sigue siendo muy importante. Casi no podemos leer un periódico en el país y las noticias casi las acaparan los candidatos políticos, los incumbentes, los candidatos, etcétera. Y la élite industrial financiera pues tiene un gran poder cuando se van a ejercer, tomar decisiones importantes en el país. Los grupos que tienen que ver con el petróleo, los grupos que tienen que ver con la banca, los grupos que tienen que ver con los centros comerciales, son grupos que tienen acceso directo a los centros de poder. De ahí algunas diferencias que haya, ¿verdad?, con respecto a los ciudadanos que se organizan a través de grupos de interés, los ciudadanos que se organizan a través de partidos políticos, etcétera, y la incidencia que pueda tener la élite industrial financiera, los banqueros, los dueños de grandes corporaciones en Puerto Rico, etcétera. En Puerto Rico podemos decir que hay familias que han estado ligados al gobierno, a la administración pública, al poder en general en Puerto Rico, casi desde los tiempos de España. Así que podemos reconocer, y no lo voy a hacer, pero apellidos que han estado en la opinión pública por muchos años, por muchas décadas y casi ininterrumpidamente. Y de otra parte, autores como William Domhoff han trazado el linaje de algunos de los presidentes de los Estados Unidos, de los expresidentes de Estados Unidos, casi a los peregrinos que vinieron en el Mayflower desde Inglaterra.
Así que son familias que de alguna forma han estado vinculados al poder históricamente, y familias que se relacionan unas entre otras, manteniendo una gran cuota de poder. Es interesante notar que en Puerto Rico se han dado unas leyes de exenciones contributivas, las leyes 20 y 22, que incentivan a millonarios a establecerse en Puerto Rico. Y algunos observadores pudieran señalar que eso pudiera constituir una nueva élite en Puerto Rico. Tienen una gran cuota de poder económico, y habría que ver cuál va a ser el efecto de estos nuevos actores, de estas nuevas élites, con otros intereses distintos a las élites criollas en Puerto Rico. Así que no está claro el nivel de influencias que pudieran tener. ¿Cómo las élites influencian en la formulación de políticas públicas? Pues a través del cabildeo. Las élites tienen acceso directo al poder político. A veces aportan los miembros de la élite fuertes sumas de dinero a las campañas políticas y pueden cabildear a través de eso, a través del financiamiento de campañas políticas. Si tienen industrias, pues pudieran formar unos comités de acción política. Tienen los recursos suficientes para pagar expertos que hagan estudios y acudan a vistas públicas, financiando investigaciones que puedan influenciar favorablemente sus intereses de política pública. No estamos diciendo, ¿verdad?, que las investigaciones van a ser sesgadas, pero por lo menos tienen la posibilidad de desarrollar investigaciones, y en el caso de que apoyen sus visiones de política pública, pues tienen una gran pieza de apoyo a sus iniciativas de política pública, difundiendo la promesa de que van a ayudar en el desarrollo económico. Así que las élites tienen ese apalancamiento, ¿verdad?, donde le pueden decir al Estado, no, porque es que nosotros aportamos al bienestar económico del país, y si no se nos ofrece esto, aquello, lo otro, pues nos podemos mudar nuestras operaciones a otro país y demás. Y tienen ese apalancamiento que no tienen otros grupos sociales. Entonces, influencias directas, indirectas, es reconocido, ¿verdad?, un lema de que decía que lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos, ¿no? Esa visión, ¿verdad?, de lo que es bueno para la élite es bueno para el país, pues es una visión muy difundida en algunos medios. Pasamos ahora a otro modelo de políticas públicas, ¿verdad? Otra visión de lo que son las políticas públicas. Hasta ahora hemos visto modelos grupales, ¿verdad? Primero vimos el proceso de política pública con las distintas etapas, desde la formulación del problema hasta la terminación de las políticas públicas. Luego vimos el modelo de los actores y cómo los distintos actores, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, grupos de presión, partidos políticos, etcétera, pues inciden en las políticas públicas. Vimos los mecanismos de cómo pueden funcionar. De allí pasamos al modelo de sistemas abiertos, como con apoyos, demandas, procesos, resultados, proceso de retroalimentación y una mirada hacia el ambiente organizacional, pues se promueven las políticas públicas. Pero ahora vamos a hablar de una taxonomía que nos dice que las políticas públicas son un proceso racional, y que por otro lado nos señala que las políticas públicas son un proceso irracional. Así que vamos a hablar un poquito de ellas, porque en ambas podemos encontrar un poco de la verdad. Así que tenemos al autor Charles Lindblom. Hablar de políticas públicas es hablar de Charles Lindblom. Tuvo un libro muy famoso, The Policy Making Process, la edición original en 1980 y publicado en múltiples ocasiones, con enmiendas, ¿no?, y puestas al día desde esa época. Fue profesor de economía y de ciencia política en la Universidad de Yale en Estados Unidos, y profesor invitado en muchas universidades del mundo. Uno de los autores más citados en el área de política pública. Así que Lindblom usa dos formas de la política pública. Uno de ellos es el modelo racional. Nos habla de que el modelo racional se basa en las ciencias económicas
y que los seres humanos, el postulado principal del proceso del modelo racional es que los seres humanos toman decisiones racionales mediante el cálculo de los costos y beneficios de dicha decisión. Así que el ser humano es racional y por ser un ser racional, las políticas públicas que genera debieran, siguiendo ese proceso, ser un proceso racional. Los supuestos del modelo implican que el formulador de políticas públicas es un ente racional. Así que olvídese de la política partidista, olvídese de los intereses de clase social, olvídese de los intereses regionales del pueblo, del Estado. El formulador de política pública, según este autor, según ese modelo, es un ente racional, un ente que piensa sus decisiones, que pondera sus decisiones, que busca la evidencia y que toma decisiones basadas en esa evidencia. Interesante que según este modelo racional, los problemas sociales se pueden solucionar y pueden solucionar o mejorarse si aplicamos adecuadamente el método científico. Interesantemente también, como sigue un modelo científico, pues este método busca distintas opciones, se pueden explorar todas las alternativas para poder llegar a una solución adecuada de un problema social. Eso le llama en uno de los artículos el profesor Lindblom el método de la raíz. Vamos a ir a la raíz del problema porque pues, tenemos esa posibilidad de explorar todas las posibilidades hasta que demos con una solución adecuada. Y el Estado es un ente neutral y objetivo en el proceso de política pública. Así que esas son las bases del modelo, ¿no? Vamos a buscar soluciones y soluciones hasta que demos con una forma correcta o adecuada de mejorar uno de los problemas sociales, y lo vamos a hacer desde una perspectiva científica porque seguimos el método científico y otras consideraciones no son aplicables. En contraposición a ese modelo está el modelo incrementalista o el modelo incremental. Lindblom nos dice que este modelo tiene una base en la ciencia política y nos plantea que en las políticas públicas son solo extensiones o modificaciones de políticas ya existentes. Así que según esta visión de mundo, las políticas públicas solo van a reformar o solo van a mejorar la situación de los ciudadanos porque no va a la raíz del problema, no tiende a buscar la solución última de los problemas de los ciudadanos. ¿Cuáles son los postulados del modelo? El tomador de decisiones no tiene toda la información sobre todas las alternativas a un problema. Así que se va por las ramas, contrario al método anterior, que era el método de la raíz, pues Lindblom nos habla de este método que es el método de las ramas. Así que el tomador de decisiones es un tomador que está restringido por su ambiente y su ambiente es un tiempo limitado, un horizonte de tiempo limitado. Si alguna vez vemos el canal donde transmiten las vistas de la legislatura de Puerto Rico, pues podemos ver con la gran rapidez que se aprueban proyectos. A veces hemos tenido en entrevistas públicas, en la televisión, en la radio, hemos visto que se le pregunta a algún legislador de un comité, de un área de política pública sobre un proyecto y que ha votado ya y en ocasiones han dicho que no lo han leído. Y eso pues en ocasiones pues nos lleva a pensar que se sigue en algunas ocasiones el modelo incrementalista. Los problemas sociales, otro postulado del modelo, no se solucionan, solo se intervienen o mejoran. Los problemas sociales no se solucionan, solo se intervienen o mejoran. Vean la diferencia con respecto al método anterior, al modelo anterior, que era el modelo racional donde se hablaba de otra situación. Y el tomador de decisiones acepta como legítimas las políticas ya existentes. Es interesante porque cuando muchas personas llegan al poder político, al legislativo, al ejecutivo, pues vienen con un programa de gobierno, con unas ideas donde a uno le parece que van a cambiar el mundo. Pero Lindblom nos dice, vamos a tener un poco de cuidado porque el formulador de políticas públicas lo que tiende es
a reformar las políticas ya existentes, toma como bueno, vamos a decir, el core, el centro de las políticas públicas y puede cambiarle algunos ribetes a la política pública, puede cambiar los adornos de la política pública, pero el centro, el corazón de las políticas públicas tiende a quedarse igual. Así que tenemos aquí este desbalance, ¿verdad? Esta gran lucha entre estas dos visiones de política pública. Por un lado, los procesos racionales, el modelo racional es sustentado por científicos, técnicos, académicos, administradores, profesionales, pero el modelo incremental es un modelo que es sustentado por legisladores, políticos y personas encargadas de las finanzas públicas del país. Así que están estas visiones, ¿no?, que si se puede hacer esto o no se puede, o si se debe o no se debe, y son dos visiones a veces muy encontradas. Lograr un punto gris entre ambas es muy difícil, porque desde la perspectiva racional, para el científico, si es técnicamente posible, pues es políticamente o socialmente deseable que lo hagamos. No importa el costo económico, no importa el costo político, pero por otro lado, para otros actores como son los ciudadanos, ¿verdad? Los legisladores y los políticos, pues se sigue esta situación del modelo incremental, donde mis opciones son más limitadas porque me baso en las políticas ya existentes. Es interesante eso, ¿verdad? El pensar, porque esperamos o pensamos a veces en unas ocasiones que desde el mundo político y desde el mundo legislativo se pueden lograr grandes cambios, pero según Lindblom, luego de estudiar por muchos años las políticas públicas, nos dice, en esencia las políticas cambia su empaque, cambian los ribetes, cambian los adornos, pero hemos modificado muy pocas políticas profundamente. Pensemos, por ejemplo, en los salarios mínimos, como la legislación que regula los salarios mínimos, pues hace cambios incrementales, cambios pequeños, cambios cosméticos, 5 centavos aquí, 50 centavos allá. Ahora mismo hay una idea de subir el salario mínimo a $15, el salario mínimo federal a $15 la hora, pero eso pues pudiera parecer una utopía, ¿verdad? Pues, porque el político lo puede decir, pero a la hora de hacerlo en muchas ocasiones se le congelan los pies. Lo mismo pensemos en otras políticas públicas, como la reforma del sistema de salud en los Estados Unidos. Muchos candidatos proponen la reforma de salud, el sistema de salud universal como un ideal, pero chocan después una vez cambian de sombrero de candidato a presidente o de candidato a miembro de alto nivel del poder legislativo, choca con otras realidades ambientales del ambiente de donde operan y tienden entonces a ser más incrementales que a lograr cambios profundos, cambios de raíz como propone el modelo racional. Entonces, valdría la pena hacernos la pregunta de qué implicaciones tiene para la política en los Estados Unidos y Puerto Rico el que el poder legislativo y los altos funcionarios gubernamentales sigan un modelo incremental de política pública, ¿verdad? Así que con estas dos visiones, nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el Puerto Rico que queremos? ¿Qué cambios hay que hacer en la educación, en la seguridad, en la agricultura, en el turismo? Y por otro lado, ¿qué posibilidades tienen esos cambios que es necesario hacer con esta visión que nos dice Lindblom que tienen las personas que tienen el poder político, que es que la mayor parte tienen una perspectiva incremental de cambios pequeños y de a poco en el proceso de política pública? Concluyendo esta parte del modelo de las élites, en general, la formulación de políticas públicas en Puerto Rico y los Estados Unidos es un proceso abierto y democrático en el que participan muchos actores gubernamentales y extragubernamentales.
esta apertura y democracia se ve un tanto empañada por ese poder de las élites y de los grupos de interés. Así que hay que evaluar, ¿verdad?, cuál es la incidencia de los grupos de interés en esta democracia que tenemos y queremos. Asimismo, la estricta disciplina de los partidos políticos en Puerto Rico, la excesiva importancia que le hemos dado en nuestra vida pública, tienden a afectar el funcionamiento adecuado de algunos de los modelos de política pública que hemos esbozado. Nosotros explicamos un modelo de los actores, donde todos los actores tienen la posibilidad de incidir en los procesos de política pública, pero cuando tenemos una fusión en ocasiones entre lo que es el partido político y el partido político influye demasiado en lo que es la gobernación, el poder ejecutivo, el poder legislativo y, por qué no decirlo, a veces alguna gente ha planteado que hasta en el poder judicial, pues se ve perjudicada entonces la democracia por esas influencias excesivas del partidismo en todas las áreas del proceso de política pública. Debe recordarse también y tomar en consideración que los estudiosos establecen unas conclusiones científicas, pero el proceso de políticas públicas tiende a ser, como vimos, un proceso que no es siempre racional, que no es siempre guiado por la razón. Así que en Puerto Rico nos han dicho en muchas ocasiones, mire, aquí hay que establecer unos códigos de construcción para que las viviendas sean más fuertes y aguanten terremotos de X nivel. Pero eso choca a veces con algunas realidades. No se debe construir en áreas que sean inundables, pero eso choca con otras necesidades del pueblo y se permite entonces a veces la construcción en áreas que no se debiera haber. Así que hay un choque a veces entre la visión política y las necesidades, ¿verdad? Esa visión del sistema abierto y por otro lado, pues esta toma de decisiones gubernamental. El proceso de políticas públicas tiende a ser un proceso reactivo en el que los ciudadanos tienen el peso de presentar sus problemas al poder político, esbozar cuáles serían las alternativas aceptables y el precio que estaríamos dispuestos a pagar para su implementación. Así que hay grandes posibilidades de política pública en el mundo, ¿verdad? Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de un sistema universal de salud, pero hay que financiar un sistema de salud universal, quizás con mayores impuestos. Nosotros queremos unas mejores carreteras, pero entonces quizás tendríamos que pagar más peajes. Entonces hay que evaluar eso en ese renglón. Las demandas que tenemos para el gobierno, pero cuánto estamos dispuestos a pagar. En esta ponencia les he presentado en esta conferencia el tema de la formulación de las políticas públicas. ¿Hacia dónde vamos? Pues en otra de las presentaciones hablaremos de cómo de las políticas vamos a las leyes y cómo de las leyes habilitadoras se crean unas agencias de gobierno que a la vez se bifurcan en múltiples programas de servicio y de atención a las necesidades de la ciudadanía, y cómo eso pasa a través de unas necesidades de recursos humanos y de presupuesto. Así que podemos tener una política pública preciosa, formulada, lo más articulada posible, pero por otro lado, pues eso hay que lograr una implementación de ella. Así que tenemos la teoría, ¿verdad?, la hipótesis de cómo se soluciona ese problema, pero por otro lado, entonces, la implementación de las políticas es otra cosa que tenemos que ver. Como vimos, leyes habilitadoras, creación de agencias, programas, el personal y el presupuesto. También nos faltan entonces varias etapas como son la implantación de políticas, la evaluación y la terminación de las mismas. Como les dije al principio, pues en Puerto Rico hay una necesidad de profesionalizar personas en la administración, administradores que estén capacitados en el área de evaluación de políticas públicas, que es un área emergente dentro de la ciencia de la administración pública,
y entonces hay que puntualizar lo que son los sunset laws, el establecer, ¿verdad? Por un lado se crea la agencia, las llamados sunshine laws, se crean las leyes habilitadoras, las agencias, los programas y demás, pero por otro lado hay que establecer, hay una tendencia a establecer fecha de expiración posible de las agencias. Las agencias no deben ser inmortales. Uno presumiría que las agencias son una forma, una hipótesis para solucionar un problema social, y si todo discurre como planeado, pues entonces debiera evaluarse la agencia cada cierto tiempo, evaluarse esa política pública, a ver si debe existir todavía, si debe evolucionar o si debe eliminarse por completo. Una reflexión final es que nuestro sistema democrático permite una amplia participación ciudadana en los procesos gubernamentales en general y en los de política pública en particular. La gobernanza democrática supone y requiere una participación popular mucho más allá de los comicios electorales. Esto ya es recogido por la teoría de la administración pública y lo hemos visto en acción en Puerto Rico. Hemos visto la ciudadanía exigiendo una mayor participación popular y hemos visto cómo tenemos una ciudadanía debidamente educada y preparada para ejercer muchos de esos roles. Como hemos podido apreciar, el enfoque de políticas públicas provee un marco general para desarrollar planes y acciones gubernamentales desde una perspectiva más transparente, abierta y participativa. Les coloco algunas referencias para que puedan, ¿verdad?, profundizar en el estudio de esta área de la política pública, y les tengo dos ejercicios que deben completar una vez terminen de ver esta ponencia y quizás repasarla en otra ocasión adicional. El primer ejercicio tiene que ver con actores y políticas. Es un ejercicio muy parecido al que se le da a los estudiantes de maestría en administración pública en nuestra universidad y en otras universidades. Queremos aquí que identifique alguna política pública que se haya implantado en Puerto Rico recientemente y que señale cuáles fueron los actores importantes en su implantación. Asimismo, necesitamos que señale cuáles fueron los métodos utilizados por esos actores para adelantar sus procesos de política pública. Fíjense que por un lado, pues, ¿cuál es la política? Bueno, política, y podemos ver aquí política en pequeño. No hablemos de la política educativa, como les dije, o no hablemos de la política de justicia criminal. Vamos a hablar de política entendida quizás como un plan de acción. Por ejemplo, uno que ya no me pueden usar porque no es muy reciente, es la implantación del programa de la fotomulta o del plan de las fotomultas, ¿verdad? Entonces, esa sería pertenece lo de las fotomultas a la política de la transportación, y entonces, pues, bajo política de transportación, examinarían el programa de las fotomultas y lo que pasó con él. ¿Cuáles fueron los actores? ¿Qué pasó con las fotomultas? ¿Verdad? ¿Cuál fue la historia? Hágame la historia. Luego que me haga la historia, entonces me identifica quiénes fueron los actores importantes. Y esto en algunas ocasiones conllevará el buscar el periódico, en buscar en internet, el buscar distintas fuentes para establecer qué fue lo que pasó, cuál era la compañía, quiénes eran los actores gubernamentales, poder ejecutivo, poder legislativo, autoridad de carreteras y transportación, etcétera. ¿Qué ocurrió? ¿Verdad? ¿Cuál fue la modificación o el cambio a ese programa o política? ¿Y cuáles fueron los objetivos utilizados por la ciudadanía o por los actores para lograr esos cambios que se buscaba? ¿Verdad? Intervino el Ejecutivo, intervino el Legislativo, intervino el Judicial, intervinieron los grupos de interés, cómo se articuló eso, cuál fue el papel de la prensa en ese proceso. Esas son algunas áreas que queremos evaluar en su área. Otro ejercicio que me gustaría que hicieran, es necesario que hagan, es identificar algún problema que aqueje a su pueblo o comunidad. Fíjese que esto es un ejercicio de formulación de problemas.
Primero, identifique cuál es ese problema que aqueja a un gran sector de su comunidad. De nuevo, puede ser en cualquiera de las áreas de política pública, y vamos a pensar política pública quizás aquí en pequeño. Después, entonces, busque estadísticas o información para justificar una intervención gubernamental para solucionar ese problema. ¿Cuán grande es el problema? ¿Cuán acuciantes son las necesidades? Si no existieran estadísticas disponibles sobre ese tema, pues entonces va a establecer qué otros medios utilizaría para levantar o para producir información sobre ese fenómeno. Fíjese que la idea detrás de este ejercicio es capacitarles para crear esa necesidad, justificar esa necesidad de intervención en algún área de política pública. Y además, en ese ejercicio, ¿cómo daría a conocer la información sobre el problema que está estudiando para lograr la atención del Estado? Les doy muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para atenderles en el Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. Siéntanse en la absoluta libertad de escribirme al correo electrónico que ven en pantalla, hvera@pucpr.edu. Les deseo mucho éxito en la certificación y estoy seguro que podremos hacer un cambio que el país necesita.